Hola, hola, mi nombre es Michelle Argüelles, contadora pública de profesión, CEO de MA Global Accounting, y el día de hoy queremos compartir con ustedes, para todos nuestros clientes, empresarios, personas naturales que han hecho transición a convertirse en una persona jurídica, entre otros. Vamos a hablar de esos procesos administrativos para un proceso súper eficiente en materia contable, tributaria y fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como empresarios, cuando iniciamos un proceso bajo una modalidad de persona jurídica, o sea, una empresa, a veces desconocemos cuáles son esos procesos, esos departamentos mínimos que tenemos que tener. Entonces, la idea hoy es que les voy a compartir brevemente 4 departamentos que deberíamos tener. Yo siempre lo digo, en América, Asia, África, Europa, Oceanía, en cualquier parte donde vamos a constituir una persona jurídica, una empresa, un emprendimiento, un proyecto, un modelo de negocio, de cualquier sector económico, servicio, comercial, industrial, blockchain, entre otros, debemos respetar unos procesos preoperativos, unos procesos administrativos. Todos los días las empresas compran, venden servicios, compran, venden bienes, compran, venden intangibles, entre otros, y lo que necesitamos saber el día de hoy es cuáles son esos procesos administrativos que se desprenden en el día a día de las empresas y quién es responsable de ellos, que es súper importante. Listo, entonces este video es para quienes deseen constituir un modelo de negocio o quienes ya lo tengan, que a veces somos empresarios pequeños que no contamos con todo un personal y no sabemos cuáles son esos procesos, que luego el desconocimiento nos lleva a tener sanciones por omisión de información. Y o la información que viene administrativamente del día a día de tu modelo de negocio no alimenta suficiente a contabilidad. Y es por ello que los contadores carecemos de información y en oportunidades no tenemos cómo defenderte ante la dirección de impuestos, ya que no tenemos esos soportes, esos fundamentos, ese protocolo y ese paso a paso que debimos hacer en el día a día en un proceso administrativo. ¿Ok? Entonces, empecemos. Nosotros en Global manejamos este manual de funciones de auxiliar contable externo, ya administrativo externo. ¿Ya? Entonces, lo primero es, ¿cómo se llama ese cargo? Podemos llamarlo auxiliar contable externo, auxiliar administrativo, ¿ya? Pero también tenemos que ver cuáles son esos departamentos. Entonces, aquí les hice unas palabras claves donde vamos a ver 4 tipos de departamentos que debemos tener, 4 secciones que debemos tener súper en cuenta a la hora de tener un emprendimiento, un proyecto, un modelo de negocio, una persona jurídica, una empresa. Listo, entonces primero tenemos el departamento de facturación y cartera. ¿Qué hace facturación y cartera? Técnicamente vamos a hablar de las generalidades. Facturación y cartera es la persona que está sentadita causando todas las facturas electrónicas de las ventas de bienes y servicios que todos los días la empresa vende. O sea, en el desarrollo del objeto social de una compañía necesitamos saber que hay una personita que está ya facturando. Cada que un cliente solicita un bien o un servicio, esta persona debe emitir la facturación electrónica mediante un sistema. Hoy en día en nuestro país, estoy hablando en 2024, la DIAN ha exigido a todos los sectores económicos, medianas, pequeñas y grandes empresas, a emitir facturación electrónica cada vez que vamos a vender un bien o un servicio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que esa personita de facturación y cartera esté vendiendo, esté emitiendo esas facturas, teniendo muy en cuenta la regulación, ¿ya? El nombre, la identificación, los datos generales de esa persona natural o jurídica que me está comprando, es decir, nuestro cliente, ¿ok? Luego, también podemos, ¿qué otro tipo de función o de proceso puede hacer el departamento de facturación y cartera? Es la persona que se encarga de que todo el dinero que ingresa a la compañía esté soportado en algún documento que sistemáticamente está enlazando a contabilidad. Entonces, ¿cuál es otro proceso aparte de vender bienes o servicios? Que tuvimos un apalancamiento financiero. Ejemplo, una entidad financiera le otorgó un préstamo a nuestra empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Esa persona debe reconocer un comprobante de ingreso
donde por supuesto va a contactar a su contador y le va a preguntar qué tipo de cuenta le va a recomendar, ¿ya? Llevar a cabo. Pero ojo, para esto tenemos que identificar el número de producto financiero, qué banco lo emitió, cuál es el monto del capital que recibimos, cuáles fueron esos costos y gastos de esa transacción inicial cuando la entidad financiera nos depositó ese préstamo. Y lo que debe hacer es reconocer ese ingreso en la compañía mediante un documento que ya en compañía de su contador usted ha parametrizado previamente en el sistema de facturación y de administración que ustedes tengan. Ok, también podemos recibir anticipos de clientes. Vamos a hacer un comprobante de ingreso contra la cuenta contable de anticipo de clientes y de esta manera vamos a tener totalmente sistematizado y conciliado todo dinero que entra al banco de una compañía debe estar conciliado. Y conciliar es reconocer en el sistema cada vez que entra ese dinero y ubicarlo en el rubro que es. Sea una venta de bienes o servicios, emite una factura electrónica. Si voy a reconocer un pasivo con un accionista, con una tercera persona, con una entidad financiera o un anticipo de cliente, voy a realizar un comprobante de ingreso. Tercera forma, dentro de las generalidades, un accionista realizó un aporte social. Vamos a tocar el área jurídica, comercial o mercantil y vamos a preguntar por esas actas de asamblea extraordinaria o general de accionistas donde se ha tomado previamente la decisión de esa capitalización. Posterior a todas las radicaciones que haya que hacer en la entidad pertinente, ejemplo, en los libros de Cámara de Comercio, debes entregarle a tu contador esas actas que soportan y manifiestan si hubo una emisión de acciones, si hubo una capitalización, el accionista de qué forma aportó, a cambio de qué, fundamentado en, etcétera. Entonces vamos a tomar y ahora sí vamos a hacer este comprobante de ingreso donde vamos a capitalizar la compañía. Entonces allí tenemos una explicación breve de ese primer departamento que debe tener una empresa. Listo. Dependiendo del tamaño de la empresa vas a necesitar 1, 2, 10 o 20 o las que sean personitas que van a pertenecer a este departamento. ¿Ok? Departamento de facturación y cartera, que es la que se encarga en resumen de reconocer mediante un sistema cada vez que ingresa un dinero a la cuenta de tu compañía. Segundo, departamento de pagos y tesorerías. Es la personita que se está gastando el dinero. ¿Ok? Esa personita que se está gastando el dinero es súper importante que tengamos en cuenta mínimo estos 3 procesos. Primero, es una persona que está pagando bienes y o servicios. Entonces está pagando a los prestadores de servicios, honorarios. Si esa personita me le va a hacer un pago a una persona natural que no está obligada a facturar electrónicamente, debe reconocer un documento electrónico que soporte esa transacción. Debe emitirlo, enviarlo a la DIAN, asegurarse de que llegue a la DIAN en tiempo real y así estaremos súper bien porque luego a contabilidad va a llegar esa información y nosotros como contadores públicos luego vamos a poder descontarnos ese costo y ese gasto en la declaración de los impuestos de tu empresa. Si no tenemos esos documentos soporte, no vamos a poder deducirlo de tu impuesto y técnica y generalmente en Colombia vas a pagar el 35% más de impuestos sobre tus ingresos porque no tuvimos esa precaución o ese protocolo o ese paso a paso de que el Departamento de Pagos y Tesorería aplicara bien este pago. ¿Cómo? Mediante un documento electrónico de soporte. Luego, si le vamos a hacer un pago a una persona natural o jurídica que emite factura electrónica, simple y llanamente vamos a reconocer ese costo y ese gasto mediante el sistema, mediante un comprobante de costos, de compras, de pagos a proveedores, de un reconocimiento de materia prima para inventarios, de materia en proceso para inventarios, etcétera. Y todo esto vamos a reconocerlo al final del día como un egreso y lo vamos a conciliar con la salida del banco. Recordemos que en Colombia la ley de bancarización también ya me invita, por no decir me obliga, a que todo pago debe ser bancarizado. Si bien el efectivo es un medio de pago totalmente aceptado en Colombia y constitucionalmente hablando el efectivo es totalmente lícito y transparente, fiscalmente, cuando hablo del fisco hablaré siempre de la DIAN, fiscalmente,
no vamos a poder descontarnos el 100% de ese costo y gasto que pagamos por ese bien o servicio. Listo, entonces eso también es súper importante. Bancarizar, efectuar documento electrónico soporte. Listo. Ahora, Michelle, vamos a pagar pasivos, vamos a hacer comprobantes de egreso cada vez que administrativamente este departamento de tesorería va a pagar un capital más intereses a la deuda que tuvimos inicialmente con la entidad financiera. Pues perfecto, vamos a realizar un documento de egreso mediante el sistema que mediante las cuentas que ya tu contador te ayudó a crear al inicio de la obligación financiera, le vas a estar contando indirectamente a contabilidad que hiciste un pago a la entidad financiera. Razón por la cual es súper importante tener a la mano siempre todos esos extractos de esas obligaciones financieras para que quede conforme a todas las fechas de la entidad financiera para que así podamos tener un descuento impecable y transparente. Listo, préstamos a socios, a empleados y a otros terceros. Si vamos a otorgarle un préstamo a un empleado, vamos a llevarlo mediante un comprobante de egreso también contra esa cuenta de pasivo del empleado. Listo, entonces ya tenemos departamento de facturación y cartera, me entra todo el dinero y esa personita o ese departamento o esas personas deben documentarlo y reconocerlo sistemáticamente mediante un plan de cuentas que llevará esa información al final del día a ese núcleo que se llama contabilidad. Y el departamento de pagos y tesorerías es quien egresa los recursos que este primer departamento ya ingresó. Este departamento de pagos y tesorería lo egresa, se gasta los recursos, el dinero, los usa, esas fuentes de ingresos son usadas para extinguir pasivos, para reconocer pagos de bienes o servicios, de inventarios, entre otros, ¿ok? Ahora, viene el tercer departamento, que es el departamento de recursos humanos. Recursos humanos es la persona que contrata, que se preocupa y se ocupa de que todas estas responsabilidades que dice el Código Sustantivo del Trabajo Laboral en Colombia, necesitamos estar súper pendientes de ¿qué? De que se cumpla con la nómina electrónica, de que se envíe la nómina electrónica a la DIAN, de que se cumpla con la causación y el reconocimiento del pago de todos los parafiscales, prestaciones sociales, de informar las novedades al sistema de seguridad social, de efectuar los pagos al sistema de seguridad social. Ya es la persona que se encarga en el día a día de alimentar sistemáticamente para que llegue de nuevo al núcleo que es contabilidad. Contabilidad deberá aplicar todas las provisiones normativas que se desprenden de tener empleados en Colombia y posteriormente lo llevará a la carga contable, tributaria y fiscal. Cuarto y último departamento, empresarios. En Colombia, como siempre lo digo, en cualquier parte del mundo, dependiendo tu sector económico, el tamaño de tu empresa y la necesidad que tengas, ¿sí? Independientemente de que ya tengas un bot, que tengas la inteligencia artificial, que tengamos muchas ayudas tecnológicas, no estoy diciendo que eso tenga que ser humano, ¿sí? Pero debemos ya revisar nuestra empresa a ver qué de esto necesitamos. Mira, puedo necesitar un administrador financiero, un administrador de empresas, un gerente general, un gerente de ventas, el señor de salud y seguridad en el trabajo, el contador público, un abogado tributarista, un abogado comercial, un abogado civil, ya un abogado laboral, cuando tengo muchos empleados que sé que de pronto voy a tener que tener más control en el departamento de recursos humanos, pues puedo tener un abogado laboral, puedo tener las personas y todo el equipo de comercio exterior cuando lo que hago son importaciones, exportaciones de bienes y servicios, entre muchos otros cargos que con esto siempre quiero terminar, señores. La contabilidad es el núcleo que recibe toda la información que tu empresa reconoció sistemáticamente por medio de tus auxiliares administrativos, que voy a poner esto acá. Sí, nuestro manual en Global Accounting siempre queremos asesorar a nuestros clientes para que todos llevemos un protocolo, un procedimiento por pasos que disminuya errores. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir?
Los conocimientos básicos de este auxiliar administrativo ya es el plan de cuentas. Debemos conocer el plan de cuentas, señores, para que evitemos errores de causación y reconocimiento de la información del día a día. Debe por lo menos tener conocimientos en los comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, conciliación bancaria, facturación electrónica, documento soporte electrónico, nómina electrónica, prestaciones sociales. Tener esos conocimientos básicos le ayudarán definitivamente a mitigar errores de causación que posteriormente se pueden cuantificar en sanciones onerosas importantes. Es por eso que siempre hacemos este llamado a que reconozcamos las funciones, los cargos, los protocolos, los procesos. El día a día es tu empresa la que está realizando actividades económicas en desarrollo del objeto social. El contador reconoce los hechos económicos. ¿Qué son los hechos económicos? Todo aquello que hiciste en tu departamento de facturación y cartera, tu departamento de pagos y tesorerías, tu departamento de recursos humanos y tu departamento de gerencia y administración general. Todo eso provee información todos los días sistemáticamente que llega por medio del plan de cuentas a contabilidad y luego nosotros podemos hacer todo nuestro trabajo tributario, contable y fiscal. Hallamos las bases fiscales, realizamos una auditoría de cuentas de débitos y créditos, revisamos el cuadre de las cifras, revisamos y auditamos esas bases fiscales versus los impuestos causados. Podemos entrar a la página de la DIAN a hacer una conciliación con las cifras que allí han depositado tus proveedores de bienes y servicios, entre otros. Diligenciamos los formularios de todas estas formas bimestrales, mensuales, cuatrimestrales y anuales que debemos entregar a la Dirección de Impuestos. Reconocemos todo el tema impositivo, IVA, renta, ICA, entre otros, y realizamos todas las provisiones pertinentes. Pero para que esto suceda perfectamente, primero debimos haber realizado todo este tema y todas estas palabras claves para que ese proceso administrativo tenga una eficiencia en la gestión contable, tributaria y fiscal. Eso es todo por hoy, empresarios. Están súper bienvenidos a cualquier consulta. Síganos en MA Global Accounting y con gusto les atenderemos. Hasta luego.